La India, geopolítica del país más poblado del mundo. La Gran India de Modi. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y viajamos a la India. Cosas de la vida. Justo hoy está Pedro Sánchez en la India, pero este programa lo teníamos ya programado hace un mes. Creo que el gobierno de España está pinchando la agenda de Mariano y de Bellum Artis. Vamos a ver qué es exactamente la geopolítica de la India, la influencia de Modi en este nuevo país, el más grande del mundo, que superó a China, y ahora ya podemos decir que la India es el país más grande del mundo en población, ¿no? Hola, Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí y justamente sí, menuda coincidencia. Pero lo que indica es muy cierto. El país más densamente poblado del mundo, también en extensión geográfica, sigue siendo un país de dimensiones inmensas. Mucha gente cae en esa trampa del mapa, ¿no? De la escala, y la escala engaña. Estamos hablando de un país encima con múltiples almas desde la partición. Unido a ello, teníamos que hablar de todo lo que es los problemas debido a, pues sí, a la propia partición que he mencionado anteriormente, también la disputa con Pakistán y de un tiempo a esta parte, que recomiendo el programa que hiciste de ello, pues lo que ocurrió en Bangladesh, ¿no? En estos casos solo podemos decir que la India también es un motor económico. No va a desbancar, obviamente, a China como la primera manufacturera del mundo, pero estamos hablando también de una industria muy pesada de aluminio, de acero, como por ejemplo la Mittal en Asturias, en nuestra tierra, ¿no? Sí, sí. Y del mismo modo también podemos hablar de los intereses geopolíticos con base a el desarrollo de la I más D más I. Para ser un país que supuestamente tiene tantos problemas de presupuesto, invierte muchísimo en ciencia, que ya le gustaría a otros. Y hasta la crisis de 2007-2008 se planteó lo que era un programa espacial con Manmohan Singh, el anterior primer ministro. Es decir, es un país de múltiples posibilidades y fronteras. Mm. Más o menos el dato para que nos hagamos la idea de superficie, el país continente, ¿no? Que lo llaman así en parte el subcontinente indio, son 3.200.000 kilómetros cuadrados, 6 veces España, si nos ponemos más o menos a un cálculo. Eso sí, en 6 veces España hay 1.400 millones. Eso, para que os hagáis una idea. Sí, sí. Decía España, Gombrich, que se lo cuento a los chavales que doy clase, que la mayor tragedia del siglo XX no fue las dos guerras mundiales, ni siquiera la pandemia que hubo, ¿no? de la gripe, la mal llamada gripe española que empezó en Estados Unidos. Quería decir, eran importantes, lógicamente. Pero la mayor tragedia fue el descontrol demográfico que hubo. Tenemos ahí la India y China como ejemplos. Y quizá para fines del siglo XXI podría ser perfectamente todo lo que ha ocurrido con Nigeria, ¿no? pues en cuanto a datos macro, la verdad, esto es el PIB. En algunos sitios sale un PIB de 7.000 dólares, que no está tan mal, porque por ejemplo Irán tiene 5.000. Es decir, Sí. claro, es decir, es mucha gente, aunque tengan un PIB interesante. Bueno, 7.000 no está nada mal para lo que es la media mundial, ¿no? Es decir, no está a nivel de países No, europeos, pero está bastante bien, sí, sí. le superaría quizá en la época de Gaddafi, creo que llegaron a 9.000 o 10.000 Libia. Pero claro, hay múltiples. Lo primero fundamental es que no hay una clase media en la India, ¿no? No hay una clase media como tal, hay una clase trabajadora muy potente. Se habla mucho vamos, de la lógica laboral de los chinos, pero India no se queda atrás. Sobre todo por la diáspora y la remesa de dinero que manda la diáspora, que puede haber en Sri Lanka, que puede haber pues en Estados Unidos también muchísimo ingeniero hindú. Del mismo modo, podríamos hablar también de todo lo que es el corredor Asia-Pacífico. Es decir, es una de las diásporas más grandes del mundo y más demandada, sobre todo por su conocimiento de, como he dicho, I más D más I. Los principales ingenieros que desarrollaron Arabia Saudí como país puntero a raíz del petróleo fueron hindúes, de credo musulmán, sí, desde luego. Pero vamos, es un hecho. Y también hablaba mucho de la propia India como contrapeso económico contra Pakistán en la zona Asia Central. Pues Ahmed Rashid, el autor de los Talibán, me parece que fue en su obra Descenso al Caos. Y es un hecho, es innegable, ¿no? También es una de las partes o componentes de los llamados BRICS: Brasil, Rusia, la propia India, China y ahora últimamente Sudáfrica. También quieren atraer a otros países que supuestamente nos alineen.
e India, pues anda navegando entre dos aguas turbulentas, como son una posible alianza con Estados Unidos y del mismo modo una alianza ya se da años atrás, o muchas décadas atrás, primero con la Unión Soviética y luego con Rusia, porque el hardware militar hindú procede generalmente de Rusia. Sí, sí. Ahí hay un cambio, ¿no? En los últimos años se intenta modernizar y comprar productos estadounidenses. Hace poco compró los Predators. Se habla también de compra de barcos europeos. E incluso España estaba ahí intentando vender nuestros S-80. Hay por ahí un rumor de que se intenta. Y por tanto, bueno, la India sí, se está intentando alejar por un lado de Rusia, pero por otro lado también se acerca. Es decir, un tema muy complejo su política, ¿no? Que hablaremos después un poco. Efectivamente. Yo creo que lo primero que tenemos que entender, ¿no? Es la geografía, ¿no? Esta geografía de la India que nos da una geopolítica, por un lado, sencilla, ¿no? Porque tiene un bloque propio, casi 3/3 partes del país, ¿no? O bueno, 2/3 partes, porque es un triángulo. Sí, Las sí, sí. tienen protegidas por el mar o bajo el riesgo del mar, ¿no? Pero el norte, que es su flanco más complejo, tiene, digamos, enemigos potenciales o antiguos vecinos que son rivales, ¿no? Que es, por un lado, Pakistán y Bangladesh, ¿no? Y sobre todo un problema que tiene abierto, que es aquellos estados principescos que se transformaron en Cachemira, una Cachemira hindú y otra Cachemira pakistaní, en completo riesgo. Y bueno, pues hace 25 años, cuando se van a cumplir, pues creo que es mañana, 25 años del golpe de Pervez Musharraf en Pakistán, que vino por esa mini guerra por un glaciar, que es el de Kargil, entre India y Pakistán. Toda la gente diciendo que qué importará eso, que es un glaciar. Oiga, mire usted, un abastecimiento de no sé cuántos miles de millones de metros cúbicos de agua para la población sedienta de un país que también tiene amplio espectro geográfico de desierto, pues es muy importante, y sobre todo para centrales hidroeléctricas. En ese sentido, pues tenemos el problema y con otros también vecinos que pueden ser complejos. Estamos hablando de, ahí en mapa se ve Afganistán, se ve otra vecino como es Nepal, un largo etcétera, que nunca han estado al 100% a bien en diplomacia con la India, con Nueva Delhi, con la capital. No digamos nada ya de la guerra civil que hubo en Sri Lanka entre el año 84 hasta el 2009, 25 largos años muy sangrientos, que la Fuerza de Paz India entraron pues un poco a sangre y fuego como pasó en Cachemira, y eso, aunque la gente no me crea, le costó la vida a Rajiv Gandhi, que iba a ser casi electo primer ministro por parte del partido del Congreso, ¿no? Partido de centro izquierda, y que en aquel instante se postulaba como mayoritario en la Lok Sabha, en la Cámara Parlamentaria Baja. Es el primer atentado kamikaze que yo recuerdo. Una mujer que se acercaba, una chica, realmente, una niña de 18, 17, 18 años, le iba a colocar un collar y luego Televisión Española tuvo la mala leche de colocar la imagen de los restos de Rajiv Gandhi despedazado, literalmente. Pues hablando ¿no? de estos problemas geopolíticos, está la India, ese problema que tienen ya con la Cachemira desde el momento de la independencia, ¿no? Bangladesh, que durante un tiempo tenía una política muy cercana a la India, y os conté en un programa especial que hice de justo las protestas en Bangladesh que mucha gente pensaba solo en movimientos estudiantiles, pero detrás había un movimiento islamista muy fuerte que tenía como objetivo la población hindú. Y de hecho ahora ahí todavía continúa, ¿no? La persecución de esa minoría hindú, lo que hace que el nacionalismo hindú también, ¿no? aumente en respuesta a esta visión. De hecho, incluso tras esto comienza o aumenta, mejor dicho, porque ya existía antes, esa política de intentar expulsar a los musulmanes de la India y hacer una India solamente hindú. Incluso con los Sikh, ¿no? Los Sikh, ese grupo que no cae bien ni a unos ni a otros, que tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Hace poco, no sé, leíste la noticia en Canadá de Sí, sí, sí. que se detuvieron a varios, expulsaron a varios diplomáticos hindús por el tema de que estaban metidos en el asesinato de un líder Sikh en Canadá y bueno, y el intento de agresión a varios, ¿no? Y Es no muy solo eso, es que lo que no se cuenta es que el tercer partido en, digamos, en votos, en número de votos de Canadá, está el Partido Liberal de Justin Trudeau, está el Partido Conservador de Canadá y luego está el nuevo Partido Socialdemócrata, creo que es, y su líder desde hace casi 7 u 8 años es un Sikh. Entonces, claro, la población, Canadá también, país multiétnico, a pesar de ser tan solo, porque son poquitos, 16 a 18 millones de habitantes,
tiene vínculos con la India muy potentes, al igual que también lo tiene el Estado de Israel. No sé si recuerdas los atentados que se van a cumplir pues en breve, creo que son 15, 16 años, del ataque en Bombay de noviembre de 2008, sí, 16 años, en el cual el primer objetivo fue una de las grandes sinagogas de la ciudad. Ujú. Entonces, claro, la geopolítica de la India es muy compleja y sobre todo esas alianzas, pues porque es un país multiétnico. Y a mí me lo explicó muy bien un chico hindú que conocí. Dice, date cuenta que en la guerra de liberación de Bangladesh teníamos de presidente a un hindú, de primer ministro a un tamil y de ministro de defensa a un judío, a un Ah. hindú de origen judío. Entonces era complejo, desde luego. Me pones un poco el mapa étnico. Es verdad que después en religión ya está más equilibrado, ¿no? Sí, Porque la homogeneizado. mayor parte es hindú, bueno, en parte tras la expulsión Claro, la partición. o la partición de los musulmanes para Pakistán, oriental y occidental, y algún grupo, que no digo una mayoría, porque deben ser 100 millones en su momento, de musulmanes que quedaron en la India, y que este nacionalismo, ¿no? Del partido popular, ¿no? Este partido Bharatiya Janata Party, ¿no? Sí, Que es el partido de Modi, de Modi, el mayor bueno, éxito, sí. está muy radicalizado, ¿no? En esa versión hindú. Lo digo porque hay que recordarlo, ¿no? Es decir, a veces hay gente que visita a unos y son ultranacionalistas casi xenófobos y no pasa nada porque en ese momento es alguien importante, ¿no? Es decir, la política hace amigos muy extraños, ¿no? Pues vamos a intentar ver un poco una serie de puntos que podemos desarrollar y después pasar a las preguntas. Pero yo creo que, bueno, ya vimos algunas de las ideas que tenías ya. Habías hecho un breve guión. Digo, para seguir en un orden que no se nos olvide nada, que somos muy peligrosos en esto. Sí, porque podemos derivar mucho y es un peligro, sí, sí. Bueno, tenemos ahora mismo en el mapa que os mostré antes de las reclamaciones territoriales y problemas territoriales. Bueno, tiene problemas internos como todas estas naciones, ¿no? Que son fruto al final del colonialismo, ¿no? Es decir, es fruto de los Totalmente. británicos que unificaron territorios en Raj, reinos, principados de origen mogol, mejor dicho, perdona, o de otros grupos, ¿no? Como Sri Lanka, que en su momento era la India, después se independiza, ¿no? De la India británica, digo. Pues tenemos aquí, aparte de los problemas internos, ¿no? Esta nasalita, ¿no? Ese área, ese grupo naxalita, tenemos conflictos, ¿no? Con China, que esos son los más Sí, importantes para mí, y sí, sí. con Pakistán, ¿no? Es decir, son los problemas territoriales esenciales. Con Nepal no hay un problema como tal. Y de hecho, Nepal en sí es como una especie de colchón que tiene Totalmente. China o India, depende El cómo lo momento, queramos sí, ver, sí. para separarse, ¿no? De hecho, Nepal tradicionalmente está muy cercano a la India, pero últimamente sus políticas empiezan a unirse más a China, ¿no? Es que es curioso por lo que ves ahí de la guerra civil nepalesa. Bueno, primero y fundamental, tengo un recuerdo muy, bueno, yo creo que estaba todavía haciendo la selectividad, de que el príncipe heredero al trono de Nepal, que era una monarquía hasta hace 2 días, se le fue la pinza, cogió un fusil y mató a toda la familia. Y se suicidó. Claro, Ah, quedó un de heredero, el hermano bueno, del sultán de Nepal, por el sultanato creo, o similar, no era un reino como tal, y lo que ocurrió fue que, bueno, no se tomaron muy a bien y finalmente lo que hizo digamos, rey, monarca, fue apretar mucho lo que eran las clavijas al grupo más beligerante, incluso dentro del Parlamento, que era el partido maoísta, ¿no? Partido Comunista Nepalí, que al final se impuso, hubo un referéndum y acabó proclamándose una república, pero sigue teniendo problemas internos. No para llegar a una guerra civil, pero cada poco hay cambio de gobiernos, nunca ha triunfado, digamos, una especie de conservadurismo clásico como tal, y debería hablarse de lo que es Nepal como una especie de, no estado fallido ni mucho menos, pero una república todavía híbrida, no han llegado a lo que es eh, digamos, una democracia plena, etcétera. Lo que comentas de China también es muy interesante. Y aquí combino y cito a Javier Ordaz que nos decía, pero ¿no os acordáis lo que ocurrió durante la época de todo lo relativo a la pandemia, el confinamiento, que hubo bueno, empezaron a darse a palos en la frontera chino-hindú, ambos ejércitos, y empezaron con palos, luego con navajas y mm. con espadas, y no llegaron a pistolas porque sabían que son dos potencias nucleares. Y efectivamente, todo lo que se ve ahí debe ser ese área, el corredor de Wuhan, que está en disputa
entre China e India. Y todo por esto que estamos viendo en pantalla, que es el El agua. agua, Es decir, el agua. el agua que tiene que alimentar a los dos países más poblados del mundo con las cuencas que tienen que producir más comida para ambos países, ¿no? Es decir, esto es esencial, esto que estáis viendo. Podemos pensar lo que queráis, litio, diamantes, lo que queráis, pero sin agua No se vive. se acabó todo. Sí, sí. Sí, sí. Había en el libro de Yihad de Ahmed Rashid, hablaba, por ejemplo, de la importancia que estaba tomando, por ejemplo, pues países como Tayikistán o Kazajistán, utilizando el deshielo de lo que eran sus glaciares para conseguir agua, y Tayikistán porque tenía una orografía muy, vamos, predominantemente la zona del Yagnob, para que hubiese bastante pluviosidad, ese agua se recuperase y se utilizase para presas y también para, bueno, para irrigación, etcétera, ¿no? Ujú. Pues tenemos a la India, ¿no? Que también, como toda potencia, va creciendo, ¿no? Su economía poco a poco. A día de hoy es una economía, claro, que a datos macro no es bollante, es un país pequeño en cuanto a datos macro de cada persona, pero claro, sumando 1.400 millones nos lleva a una economía que, claro, quiere pugnar por su lugar en el mundo también, ¿no? Es decir, al final los países quieren también posicionarse, ¿no? Militarmente, por ejemplo, o geopolíticamente. La India también tiene ese intento. En primer lugar, porque tiene un enemigo potencial, que es China, y otro enemigo de verdad, que ya no es potencial, sino inherente, que es Que es Pakistán, regional, ¿no? sí, sí. Pakistán, efectivamente. Y con Pakistán, mucha gente no lo sabe, pero todos los días hay encontronazos más o menos Siempre. en la frontera. Yo sigo algún periódico indio y cada poco hay fuego de mortero en la frontera. Es decir, no es... Sí, y encima, con el problema añadido que con todo lo que puede ser, para la redundancia, problemas internos de la India, que has comentado muy correctamente, Paco, antes, de una democracia que ahora no gira hacia la autocracia, pero sí hacia un autoritarismo personalista, como es el de Modi, muy similar a lo que podemos ver con Orbán, lo que podemos ver en Turquía con Erdogan. Pues en este caso, lo que ocurre es que en Pakistán tenemos un Estado dentro del Estado. El Ujú. Interservicio de Inteligencia controla todo. El RAW, Research and Analysis Wing, su contraparte india, nunca ha intentado dar un golpe de Estado. El ISI ha puesto y depuesto a por lo menos 5 o 6 primeros ministros del país. Unido a todo ello, pues hay un buen libro que no está traducido, que recomiendo si quiere estudiar a alguien lo que es la idiosincrasia hindú con respecto a la pakistaní, que se llama The Spy Chronicles, las crónicas de los espías. La firman A.S. Dulak, que era el jefe de espionaje indio durante 2 años, del 99 a 2001, y Asad Durrani, del Interservicio de Inteligencia pakistaní del año 90 al 92, Kabul de por medio. Yo combino a la gente a que lo lea, está muy bien. Luego escribo el nombre si no, de Spy Chronicles, y me parece lo mejorcito que se puede ver con lo que tú comentas, que hay un enemigo invisible, que es el soft power de China, en un país donde quiere meter el dinero para 1,4 billones de consumidores potenciales, la India, y otro que es un enemigo que tiene arma nuclear, como es Pakistán. Ujú. Pues tenemos ese tema que es importante, ¿no? El Pakistán, por un lado, que Pakistán está pasando muy malos momentos y a Pakistán vino como alguien a salvar su economía, apostó mucho por ellos, le vendió todas las armas que necesita, le dio mucho dinero para la deuda pública, que es China, ¿no? Y ahí entra claro, el juego, por qué China está interesado en Pakistán, ¿no? Y en el fondo es todo por la relación con la India. Voy a buscar un mapa de la ruta La nueva de la ruta de la seda, seda. sí, Sí. pero sobre todo después la respuesta india. A ver si encuentro un poco el motivo, que es que hay un mapa. Ah, sigue, bueno, comentando un poco la relación con China, aparte del problema que tuvieron en la guerra sino-india de 1960 bueno, 1961, 62, no me acuerdo muy bien la fecha. Sí, sí, Es poco un antes de lo tema. que fue la operación Genghis Khan, la segunda guerra indo-pakistaní, ¿no? Pero se podría decir que sí, que China, bueno, en aquellos instantes que era sobre todo el corredor del Amur. Por una parte querían controlar recursos del río Amur muy amplio frente a Rusia, a la Unión Soviética, perdón. En esos instantes en los que también está lo que tú dices, años 60-61, el liderazgo de Khrushchev estaba en entredicho. Poco después llega el golpe palaciego de Brezhnev, ¿no? Y por una parte había un intento en la Unión Soviética de darle, a través de tanques, de lo que era divisiones mecanizadas, una lección a Mao, y por otra parte
la India empezaba a destacar en una guerra que nadie se esperaba, que es la guerra asimétrica. Sí, la India tiene un potencial militar muy grande, pero contra China, que iba a utilizar la experiencia luego de una técnica que también se utilizó en la guerra de Rhodesia, ¿no? Fire Force, que significa utilizar helicópteros, infantería, para dar golpes pequeños a la frontera y que así China se retirase. Al final lo que se pudo, pues la diplomacia. Dentro de lo que cabe, pues como la India ya ha fallecido Nehru, seguía la estela de no alineado, decía, no podemos parecer imperialistas con respecto a capturar alguna zona de China. Pero sí dieron un toque de atención y yo creo que desde entonces China intenta mitigar o sobreponerse a la India de dos modos. Modo demográfico, ahora lo ha perdido por 300 millones de habitantes, que parece poco, pero son muchos. Y por otra parte también, con el tema... Algo peor, algo peor, no, algo peor. Que es la escalada, la pirámide de población, que la India, bueno, no va a envejecer rápidamente y China ya está envejeciendo con un problema de incluso casi 100 millones de hombres que no van a tener mujer. Eso va a llevar a que en poco tiempo China reduzca mucho su población y la India, bueno, la crezca. Aunque no tiene muchos hijos por mujer, me parece. No, y también... Claro, eso está reducido incluso por, bueno, campañas de planificación familiar obligatoria en algunas esterilización incluso, ¿eh? Sí, y también incluso feminicidio. Pero claro, es que nadie esperaba, a ver, siempre que tienes que dar tema de demografía tienes que hablar del el caso chino de cómo era un hijo por pareja, que no recuerdo, salvo las zonas autónomas, puede ser el Tíbet y Xinjiang ya no, porque ya no permiten tener más de un hijo a los musulmanes incluso, o a los uigur, de los que hablamos también. Y en este caso, pues es una bomba demográfica. Estamos hablando de que 3 países vecinos copan casi el, ¿cuánto? El 30-40% de la población mundial. Con ello me refiero a India, China, pero también Pakistán. Pakistán actualmente, que son 300 millones de habitantes, pues por ahí andará. Subimos luego Bangladesh. Por eso hay también una especie de movimiento romántico, yo creo que no va a ningún lado, de líderes pashtun que consideran a los hindúes y a los pakistaníes hermanos y dicen que tenía que haber una federación del Pastunistán, aquella parte que hablamos tanto de la línea Durán, pakistaníes, bengalíes e hindúes, como antes de la partición. Yo lo veo casi imposible, pero pensemos en el liderazgo económico y el liderazgo poblacional o demográfico que implicaría eso, para combatir a China sobre todo, ¿eh? Una tasa de fecundidad, porque claro, hablamos de la India, un país tan grande, parece que tienen tasas como en África de hijos, ¿no? Pues no, mira, en la actualidad, para que os hagáis una idea, en 1960 era de casi 6 hijos por mujer y a día de hoy tienen 2. Eso es una tasa occidental completa. Sí, o sea, digo occidental completa en cuanto a momento de desarrollo económico, ¿no? Sí. Para que veáis un poco aquí, si vamos... Es un régimen demográfico moderno. Sí. Vamos a cifras de Europa, vale, muchos estamos en 1,3, 1,2, pero bueno, ya vas a 2 y vas a países, digamos, como bueno, la India, Nueva Caledonia, Islas Feroe, Georgia, Túnez, sí. Líbano. Es decir, los únicos que tienen demografías, digamos, a día de hoy explosivas son en países africanos, ¿no? El resto del mundo, Nigeria, Afganistán un poco. Sí. Pero bueno, la India tiene, digamos, un crecimiento ponderado, mesurado en cuanto a número de hijos. El tema es, claro, tiene una población de base muy grande. Sí, hay una cosa buena, lo que hablaste antes, perdón, que es el factor de que no está la población tan envejecida. Creo que la media de edad en la India son 44 o 45 años, edad de media que permite que muchos sigan trabajando. El caso es que en China la población está muy envejecida, con muchos casos, los que has hablado, y que también India está completamente poblado en todos lados. China, aunque no parezca, es un país muy fluvial. La gran mayoría de la población se concentra en áreas fluviales. Es una civilización fluvial, más que la de Indo-Ganges, que se decía. Entonces, ante ello, y ahí te lo tienes, pirámide de campana. Sí, perfecta. Esta es una pirámide perfecta. Si, por ejemplo, pusiésemos la pirámide china, vamos a ponerla para que la veáis. Ya vamos viendo un rombo. Tiene una forma de rombo ya, que es más parecido a los países occidentales. Y muy peligroso porque, bueno, parece tontería lo que voy a decir, pero sabemos que ahora mismo el espectro de las medidas de Deng Xiaoping a posteriori, sí, se mantenía el monopolio del Partido Comunista sobre la economía,
pero se liberaliza la misma. De hecho, mucho de lo que tuvo que ver Tiananmen tiene que ver con eso, liberalización, neoliberalismo y bueno, pues todo ello con base ¿a qué? Pues a un potencial de rédito económico y ahora se está hablando incluso de que tiene que cambiar la economía de una economía, en muchos casos industrial y manufacturera, a sector servicios. ¿Cuál es el sector servicios que más se va a demandar a partir de quizá de 10 a 15 años en China? Pues probablemente el cuidado de personas mayores. Sí, claro, como Japón. Japón, gran Exactamente. parte de la En Japón economía pasa se va a mucho. desarrollar. Sí, 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 sí. Pues tenemos lo que os contaba antes de la geopolítica, ¿no? Y el por qué la relación con China son dos vecinos pegados. Es decir, si quitamos el estado de Nepal, el estado tapón ahí, está el contacto completo, ¿no? Pues tenemos un tema que es lo que para la India supone el estrecho de Malaca, ¿no? Y la salida de toda su producción al mercado europeo. Y se hace, bueno, por este pequeño estrecho que no se ve aquí, el canal de Kra. Pero ¿qué pasa? Que claro, justo la salida del canal de Kra, los barcos mercantes chinos se encontrarían con dos islas en posesión de la India, que es y dos grandes bases militares, el Port Blair y el Car Nicobar, que les cerrarían todas las rutas comerciales. E incluso, bueno, ya después, en caso de necesidad, pues claro, tendrían que alejarse mucho de lo que es la península de la India para poder acceder al Golfo Pérsico. Es decir, claro, Efectivamente. para ellos es un peligro inminente, una guerra potencial con India, porque le rompería el acceso a los suministros y sobre todo también el acceso al comercio, ¿no? Y no se A puede negar vender. una cosa, que la India en los países de, bueno, de más o menos del ASEAN, no sé el nombre, etcétera, están aliados todos con la India en vez de con China. Por mucho que Vietnam sea un país nominalmente comunista, Laos también, Camboya ya no, pero Tailandia tienen auténtico pavor a lo que es China de que controle sus resortes económicos. En ese sentido, lo que ocurre es que dicen, bueno, pues el más menor es China. Tiene una industria manufacturera menor, pero nuestros productos tienen salida ahí, principalmente agrícolas, ¿no? Hay intercambio de, vamos a llamarlo tecnología agrícola, producción de grano, en la India cultivos hidropónicos frente a fertilizantes que tienen en Vietnam, como he dicho, Camboya, Tailandia. Por el contrario, pues China dice, ¿y esto qué es? Y ya ha habido conatos también de miniguerras con, bueno, ya la hubo por lo que fue por Camboya contra Vietnam en los años 80, ¿no? Del siglo XX. Pues aquí puede volver, habiendo otro Bueno, jugador que es India. hablando de guerras por Camboya y Laos, hace tiempo hicimos un programa juntos, tú y yo, sobre Birmania, y justo ahora Sí, Birmania vuelve a ser noticia porque hay un recrudecimiento en la guerra civil y China, bueno, China sabéis que aposta por alguno de los bandos en cuestión, ¿no? es así Exactamente, totalmente. estaba apostando por el gobierno militar. En el Sí, caso. y también otra cosa más, si me permites añadir. Estos días, bueno, hay una crisis esto presidencial en Vietnam porque es una especie de triunvirato, secretario general del partido, presidente del país, primer ministro, pero uno de ellos fue depuesto, no sé cuál de ellos, por corrupción. Eso abre una brecha en un país de 200 y pico millones de habitantes también, o ciento y pico, y que no quiere depender de China. Y por último, en Laos, o en Camboya, perdón, que nominalmente es una monarquía parlamentaria, pero es una monarquía bajo casi un partido único, pues el hijo de Hussein, el primer ministro más longevo de toda la historia del país y casi yo diría del mundo, la ha sustituido, el otro ya es mayor y la gente está cansada y está mirando a ver si China les puede echar un cable. Primero para deponer de nuevo al rey, dar un paso a un régimen republicano, pero democrático, lo cual China no creo que esté muy contento con ello. Sí, Sería más fácil controlar un autócrata. bueno, claro, porque solo tienes que gobernar uno y no cada partido que cambie. También. Hay un tema que hablando de un poco de lo que es la geopolítica y la relación que tiene India con sus vecinos, es el tema, claro, ante el miedo de que se corte, ¿no?, el suministro marítimo a China por culpa de la India, China apuesta por esa famosa seda de la ruta de la seda terrestre a Claro que través de sí. Rusia, que eso es una parte. También, bueno, el Ártico, que eso, ahorraría casi 12 días de navegación para llegar a Europa del Norte, ¿no?, y a Europa Central. Pero, sobre todo, hay un proyecto que es lo que nos mete en este tema de Pakistán, ¿no?, que es el acceso desde China a los puertos pakistaníes para desde ahí acceder al mercado occidental y al Golfo Pérsico, ¿no? Eso es lo que hace que China apostase por el gobierno de Pakistán, ¿no? Totalmente. Y bueno, en un principio incluso defenestró a Imran Khan, que estaba peleándose
con lo que era el gobierno, que, a ver, siempre se dice que Pakistán, esto lo dijeron hasta los propios militares pakistaníes, decía, nos mantienen tres As, Alá, América y Fuerzas Armadas. En el caso de los últimos años, lo que se ha optado, perdón, es de un acercamiento, pero sin Imran Khan. Se le cesa, no sé si se le ha condenado al final, pero sí que es cierto que ahora está Shehbaz Sharif, de otra dinastía, de un partido de centro-derecha, y está haciendo varios negocios no solo con China, perdón, sino también con, bueno, un vecino no molesto, pero que puede ser un buen hub para paso de mercancías, que sería un nexo China, Kirguizia o Kirguistán y ya Pakistán, con salida al mar. Sobre todo lo que hemos dicho del corredor de Wuhan, también el monte Karakul, etcétera, o Karakum, perdón. Zonas por las que también es muy fácil discurrir mercancías y hay tan poco tráfico que llegan pues sin incidencia de seguridad. Mm. Pues tenemos el tema de la India y claro, hablamos de los BRICS, ¿no? Que podemos sacar un Sí. tema porque, claro, BRICS, la I es India. Y ahí, India. claro, hay un tema que cada vez se habla más de los BRICS, hay gente emocionadísima con el concepto este de los BRICS como un contrario al G7, ¿no? Y una especie de asociación para enfrentarse a Estados Unidos. Pero claro, Heredera quizá de lo que serían los no alineados, pero de un modo económico, acabar con el posible imperialismo estadounidense, pero es como, lo digo muchas veces y la gente se cabrea, con perdón para los que invierten en ello, es un engañabobos como las criptomonedas. Los BRICS son los intereses de Rusia y China sobre todo. sí, sí. India cuenta, pero ¿ustedes piensan que Brasil, con los problemas que tiene Lula justamente de salud, ¿ustedes piensan que Sudáfrica, con un problema interno, sobre todo tras la última crisis parlamentaria, pintan algo? Pues no, aquí lo que pintan son economías, sobre todo basadas en una industria pesada muy potente que puede exportar al 90% del resto de países. Ni Brasil ni Sudáfrica son capaces de ellos. Por el contrario, China, Rusia e India sí. Y Rusia con los problemas que tiene a pesar de todo lo que son las sanciones. Pero ahí está presente. Mm. Bueno, pero también, bueno, hay otro grupo, ¿no? Que es el grupo Champion, ¿no? El G7, y la Sí, India tiene bueno, también está interesado en participar, no entrar en el G7 o en el G20, que ya está, ¿no? Pero estar ahí, ¿no? sí. De hecho, hubo hace poco una reunión del G7, si no recuerdo mal, en la India, y por lo tanto, a ver, yo creo que ellos están jugando su juego. Por un La guerra lado entre los sabios. están en el G7, por otro lado están en el BRIC, y por un lado hacen maniobras con la India, con Rusia, perdona, y por otro lado hacen maniobras en Japón de aviones para defenderse de un ataque chino, ¿no? Es decir, es un tema muy complejo esta Y geopolítica de la India, algo, ¿no? sí, sí, y algo incluso más simple. A día de hoy veo en la India el único país que supo navegar entre dos aguas durante el conflicto de Rusia y Ucrania. No ha condenado a Sí. Rusia, se abstuvo, pero sigue apoyando a Ucrania. Y aún así, armas a Rusia creo que no ha dado. A Ucrania, desde luego, No, sí. a Ucrania a través de la República Checa le vendió munición de artillería, sí. Eso es, sí, sí. Sí. ¿Que sabes quién lo descubrió? ¿No? A nivel de tal, yo me acuerdo que cuando eh, aquel barco famoso, ¿te acuerdas aquel barco Sí, sí, que sí. Podemos y Suma y tal, dijeron que no podía llegar a España y empezaron a sacar información? Me acuerdo que Yago de Cosas Militares Ujú. publicó el listado de munición, ¿no? Y diciendo que, bueno, que esa munición le parecía un calibre que no iba para Era Israel. Y entre Yago y yo empezamos en Twitter y sacamos que era la famosa munición del compromiso de la República Checa para la India. Y a partir de ese momento yo me acuerdo que ya empezó a moverse más y todo fue que el chivatazo de estas, bueno, es una página web que es boicot para Israel, o sea, no me acuerdo cómo se llama la página, publicó los datos, se los pasaron a un periodista muy próximo a Podemos y se movió, pero claro, el barco no iba para Israel, era un barco que iba para la República teoría de Checa. defensa. Claro, claro, sí. No, no Que lo iba desconocía. sí, sí, sí. Una historia, pero lo desconocía. De todas formas, la industria militar de la India es muy poderosa. No, a ver, lo que se destina a PIB no es similar a lo que se destina, por ejemplo, en Pakistán, que ve enemigos por todos lados, o la propia República Popular China. Pero lo que quita de inversión en defensa, que también es necesaria, lo invierte en industria de defensa. Pueden parecer dos conceptos iguales, pero son completamente distintos.
Una cosa es invertir en defensa frente a un posible agresor, otra cosa en productos manufacturados que tú vas a vender a otros países, como ha sido el caso de lo que comentas con República Checa, no, Eslovaquia, República Checa, perdón, por medio fue, frente Sí. a Ucrania, República Checa, vale. Mm. Pues tenemos también, claro, que si por un lado quiere alejarse de Rusia y de China, que no se quiere alejar, sino que no tiene buena relación, tiene que acercarse a alguien. Ahí está Estados Unidos, ¿no? Y parece que con Biden la relación no es tan buena que como tuvieron antes con Trump, ¿no? No, hay otro libro que querría recomendar, no creo que está traducido, que es de Neil Ferguson, que se llama The Best of Times, The Worst of Times. Sería lo mejor de cada época, lo peor de cada época. Y en la portada aparecen, pues, Trump, debe ser al final del primer mandato, 2018-2019, antes de la pandemia fue. Lo compré en Dublín, curiosamente, el libro. Luego está Xi Jinping y Vladimir Putin. Pero desde luego lo que es Trump era un valedor para la India. Sobre todo porque quería dejar de una cosa que es una sangría para las arcas de Estados Unidos. Con India no, porque invierte Rusia en ello, en defensa, pero lo que sí es cierto es que como querían frenar al expansionismo quizá hindú durante la época soviética frente a Pakistán, el aliado nominal de Islamabad siempre fue Washington, ¿no? En este sentido, y con lo que es las políticas aislacionistas de Trump, decía, quiero dejar de dar tantísimo dinero a Corea del Sur, a Pakistán, etcétera. Es una sangría. Y realmente es cierto, son casi, cada acuerdo, 3 billones de euros. Quiero decir, 3 billones de euros para defensa de Corea del Sur frente a Corea del Norte, 3 billones de euros para la India para Pakistán frente a la India. Es muchísimo dinero. Entonces, al final lo que hizo fue, a raíz de que, no sé si recuerdas aquella foto, cuando se aisló a Qatar y firmó acuerdo de defensa con Arabia Saudí, con Egipto, etcétera, julio de 2017, pues dijo, vamos a mirar hacia China en vez de hacia Pakistán. Lo cual también levantó revuelo entre los militares pakistaníes, pero es un hecho, es así un hecho. Y esta noticia, bueno, pues me lo certifica o no lo certifica. Esta es del año pasado, pero bueno, India va jugando a esas dos aguas, ¿no? A mí Sí. me llamó mucho la atención unas maniobras que hizo en Japón con sus aviones defendiéndose de un ataque de un país enemigo que venía del otro lado del mar, ¿no? Y era muy llamativo, ¿no? Es decir, blanco y en botella China, ¿no? Sí. Pues... Sí, hay una cosa importante, ¿eh? sí. Se habla y creo que lo hemos hablado, con estrategias, con Juan Carlos, con mucha gente. Se habla mucho del pragmatismo iraní, sobre todo en los últimos ataques, para no ir a mal mayor. Pero nadie piensa en el pragmatismo y la diplomacia subrepticia que hay en la India, y es muy potente. Pienso, vamos, desde mi punto de vista, que lo está. Aquí hay una noticia de una página americana, Army University Press, que es una página del ejército, es decir, del ejército, hacia una asociación mutuamente beneficiosa con la India para mejorar la estrategia de Estados Unidos de América en el Comando Indo-Pacífico. Es decir, y este es de hace poco, de hace muy poco. Es que me suena que también la gente del centro, que invito a leerles, del Centro Estratégico del Ejército del Perú, el CEP, pues que su think tank comentaba la gran importancia que va a tener de aquí a 2030 la India en la zona del corredor del Océano Índico-Pacífico, pero también en la industria militar. Sí. Y de hecho, por ejemplo, hay algo que está pasando ya a nivel económico, que por la subida de precios en parte y porque en China, bueno, sabemos todos que lo de copiar no es ilegal del todo. No. Entonces hay empresas que ya están pasando a la manufactura, por ejemplo, iPhone de algunos modelos, lo sacó de China y lo está haciendo en la India. Y eso, claro, va a hacer que sea cada vez más importante en cuanto a la industria mundial. La industria no llegará a ser el gran fabricante del mundo porque China no le va a dejar, pero va a intentar quitarle cuotas, ¿no? Sí, y no solo eso, a ver, es que la India, aunque no parezca, destaca en en los tres sectores. La agricultura sigue siendo muy importante, sobre todo no por las zonas de cultivos de regadío, sino en zonas donde tienen que mantener acusadamente cultivos hidropónicos por falta de agua. Hemos visto la extensión del país enorme y hay muchas zonas que rozan la desertización. Segundo, industria, ni falta que hace de citarla, pero también el sector servicios está desarrollando porque hay una terciarización de la industria que no se pudo aplicar en la Unión Europea, pues se ha aplicado aquí. De hecho, con todos los problemas que pudo haber de manufacturas y demás, la India pudo ser autosuficiente para la creación de pues, el gel hidroalcohólico, mascarillas también, a la par que en China. O sea, cuando el COVID-19, quiero decir, es muy importante citar eso.
Ujú. Pues no sé si tenemos todos los puntos, es que ahora mismo déjame revisar. Eh, bueno, nos queda una parte que es la buena relación con Israel. De hecho, viendo la prensa y sobre todo cuentas de Twitter que sigo indias, se les nota mucho la proximidad hacia Israel. Y Sí. Hay dos motivaciones. La primera y fundamental, que consideran que tienen un enemigo común, que es el fundamentalismo islámico. A partir de la yihad afgana, pues bueno, el ideólogo de la yihad afgana sabemos quién era, y no era Bin Laden, era Abdullah Sam, que era un palestino criado en Jordania posteriormente tras la expulsión por la proclamación del Estado de Israel, criado también entre Arabia Saudí y Siria, y que decía que la yihad no terminaba tras la expulsión de los soviéticos, ¿no? Que tenía que llegar la yihad desde Filipinas a Cachemira, ya tenemos ahí otro dato, a liberar Palestina y de ahí a Bosnia, Uzbekistán, etcétera, ¿no? En la yihad global. Los hindúes cuando empiezan a tener contactos muy directos, el Research and Analysis Wing, el RAW, con el Mossad Shin Bet, diciendo, oye, aquí tenemos un problema, y es que la mitad de fundamentalistas quizá de palestinos, que los hubo, por favor que a nadie le siente esto de modo peyorativo, hubo fundamentalistas palestinos como Azam combatiendo en Afganistán, han venido ahora a la India vía Pakistán y están haciendo atentados no suicidas, pero sí muy complejos. También es cierto de que incluso la policía israelí supo asesorarles en otro problema que se comenta muy poco, y es que son las guerras entre mafias de Calcuta y también de Nueva Delhi. Mafias muy peligrosas que luego hacen, bueno, pues viajes generalmente suelen ser viajes desde Nueva Delhi a blanqueo de dinero en la capital de Sri Lanka, de Colombo, y de Colombo pasan a Tel Aviv, capital financiera de Israel, ¿no? Entonces ahí tienen ese triple problema de una diáspora en un mundo globalizado, dinero, en muchos casos también dinero halal que puede ser utilizado para atentados en ambos países, y también pues porque aunque no lo parezca, hubo muchísimos de los que se llamó judíos de Bagdad, es decir, judíos de origen iraquí, que tras la guerra de independencia israelí y la creación del Estado se vieron abocados a irse del actual Irak o Siria y se fueron a vivir a lo que era la India. Es un hecho, aproximadamente, si no me equivoco, creo que habrá son pocos residuales, pero 200.000 judíos o de origen étnico judío y religioso judío en la India es así. Y lo que han dicho del puerto de Tel Aviv, o de Haifa, perdón, es cierto, ¿eh? Pues vamos al último punto que nos queda de lo que teníamos más o menos pensado. ¿Cómo se ha visto en la India la actual situación en Bangladesh desde julio y agosto? Bueno, eso ya lo hablamos al principio del programa. Comentamos que todo lo que está pasando en Bangladesh es casi un acto, bueno, un crecimiento del islamismo, y toman como cabeza de turco de todos los problemas de Bangladesh a la minoría hindú, ¿no? Y es verdad que la anterior primer ministro de Sí, Bangladesh Hasina, sí, Hasina. se refugió en la India porque tiene muy buena relación. Y bueno, la idea, dicen por ahí que China está a favor, ¿no?, un poco de lo que está pasando para tomar el control de esa zona por geopolítica, A claro, ver, al hay final de todo un esto. gobierno ahora de transición y claro, yo fue un libro que me regalaron hace muchísimos años que se llama El banquero de los pobres, ¿no? Mohamed Yunus es, digamos, el líder, la cabeza del gobierno provisional, ¿no? No se puede nominar ni primer ministro siquiera o presidente del país porque tiene unas elecciones parlamentarias, probablemente se tenga que llamar a una asamblea constituyente para aglutinar no todo el espectro político, sino también al espectro étnico. Y Mohamed Yunus yo muchas veces tuve en un pedestal por el tema de los microcréditos, ¿no? Similares, intentar que la gente a través de pequeñas micromecenazgos pudiese desarrollar pues su empresa, su pyme, en un país donde la pobreza era casi endémica y es endémica, pues me pareció un avance. Claro, tenía 20 años menos. Y bueno, eras más optimista, quizá más soñador. Claro, lo que ocurre es que me muevo mucho por Twitter, obviamente no se puede sacar de Twitter todo, hay que mirar cosas con contexto, pero el vicepresidente de Afganistán depuesto en 2021, el antiguo jefe de seguridad de Afganistán, Amrullah Saleh, dijo que Mohamed Yunus había sido el hombre de China desde hacía muchísimos años, tanto en Bangladesh, como intentar también hacer ese espectro en Pakistán e incluso en Afganistán. Y cuando ya lo dice una persona que tiene el bagaje de haber sido 10 años ininterrumpidamente el director de un servicio secreto tan importante como el afgano, aunque no lo parezca,
pues por condicionamiento, yo que sé, mental de la gente, da que pensar, y mucho. Entonces, ahora mismo, la situación de Bangladesh, dijiste antes la de Pakistán, quizá veo ya más una posible guerra civil o conflicto civil en Bangladesh que en Pakistán. Es una opinión personal, claro está, ¿eh? Bueno, preguntan aquí un poco bueno, del ejército de la India, ¿no? Bueno, así las cifras no son nunca un buen referente, ¿no? Pero claro, cuando tú tienes una capacidad de 1.400 millones de personas, ¿no? Y de activar 650 millones de soldados, ¿no? Y tienes un ejército activo de 1.400.000, bueno, a ver, así a priori todo suena muy bien. Después ya sabemos que todo al cocer mengua, como estamos viendo en el caso de Rusia, ¿no? Hay también un stock, ¿no? De unos 2.200 aviones. Y en cuanto a aviones de combate, ¿no? Fighters, bueno, tienen aviones, claro, de fabricación rusa, la mayor parte de ellos. Sí, mix, ¿no? Son mix. Sí. Pensé que te hacía aquí un despliegue de los que tiene, ¿no? Pero no te lo hace, ¿no? Es que yo los últimos que vi eran mix y helicópteros HIN, los clásicos de la época. Sí, los helicópteros, sí. Y después iba a comprar los Su-57, pero rusos, pero al parecer quiso anular la compra porque vio que no era el producto que le habían vendido y que el plazo de entrega no se estaba cumpliendo, porque claro, Rusia tiene que sus productos para lo que necesita él, claro. Y entonces ahí había un tira y afloja con Rusia por ese incumplimiento de contrato de los Su-57. Después hay en los tanques, sí que hay una noticia interesante, de estos 4.600 tanques, tiene unos, redes, ¿no? Preparados, ¿no? Para el combate. Preparados para combate, sí. Unos 3.400 y hay unos 2.000 T-72 que quiere quitarse encima. Y hay por ahí gente que dice que los quiere vender y que Rusia los quiere comprar, ¿no? Yo no creo que los venda. Llevarlos a Ucrania. No, eso voy yo. Es decir, ahí India tiene que decidir, ¿no? Si se los va a vender a alguien, ¿a quién se los va a vender, ¿no? Si se va a vender a Rusia y romper con Occidente, o vendérselos a Occidente y romper con Rusia, o llegar a un acuerdo y no vendérselos a nadie y comérselos, ¿no? Sí. Claro, porque el problema es que se los venda a alguien que a su vez venda a otros en sustitución a otro país, ¿no? Por ejemplo, imagínate que se los vende, yo que sé, no sé, a un país, yo que sé, a Bangladesh, y Bangladesh a su vez se los vende a otros, ¿no? Pues por ejemplo, en Afganistán ahora, si estuviese en la República Islámica, es decir, el gobierno anterior, en vez de los talibán, podría ser viable. Luego sacan rey. Otra cosa también que encima llegarían a los bolsillos de los típicos comandantes de campo afganos, chorizos y corruptos. Pero estoy pensando también en Asia Pacífico y un país nominalmente aliado también de la India, a pesar de los Rohingya y similares, y que podría venderles perfectamente porque les falta tecnología y luego podría revenderlos, es Myanmar, Birmania, que ya hablamos. Birmania es uno de los mayores traficantes tanto de armas como de drogas, y eso es un negocio muy lucrativo para sacar de un país con embargo o bajo embargo. Pues tiene 270 Sukhoi 30, Su-30. Y después tiene, eso es, digamos, el caballo de guerra, ¿no? Y tiene también unos Jaguar británicos, 117, y después tiene muchos modelos de MiG-29 y tal. Y yo sé que había comprado drones Predator. A ver si nos encuentro cuántos tiene. La cosa es que la India tiene una, si me puedes decir, tiene una cosa buena que es, tiene una superioridad aérea bastante más potente, no voy a decir de nuevo superior, a la de Pakistán. ¿Qué ocurre? Pakistán tiene otro factor a favor, que es que en zonas de lo que se llama guerra urbana, guerra de guerrillas, en el conflicto asimétrico los pakistaníes son unos maestros. En cambio, los hindúes lo son, lo que son ataques aéreos y quirúrgicos. Es cierto que han utilizado las fuerzas aéreas, pero no ha sido bombardeos quizá indiscriminados sobre población. Era a centros neurálgicos de la industria pakistaní o bien, si no, sobre bases. Sí. Pues pasamos a las preguntas del público. Perfecto. Vamos ahí, mientras tanto vemos el paisaje de la India. En la India hay derechos humanos como en Irán, hay esclavitud, hay discriminación étnica, religiosa, todo aprobado y avalado por Modi, porque no se critica como a Irán. Es cuestión de estar alineado. Bueno, a ver, que yo sepa, por ley no hay todo esto. Otra cosa es que de facto sí lo haya, que tampoco lo hay en Irán no hay esclavos, que yo sepa tampoco, ¿eh? No, quiero decir, en Irán lo que hay es el régimen de semiesclavitud por trabajadores explotados. Bueno, eso por desgracia lo hay en muchos sitios. En muchos sitios, claro, pero me refiero, en este caso, sobre todo a
árabes iraníes, hay discriminación también a minorías como pueden ser los zoroastrianos, directamente también a estos otros, a los bahá'í, los ejecutan. En la India, es lo que hablamos al principio del programa, sigue muy presente el sistema de castas, sigue siendo una sociedad estamental tipo antiguo régimen. Sí, se puede avanzar y es verdad que ahora puede haber promoción social mediante meritocracia, y la Constitución, que está basada en lo que es la Bill of Rights británica, como parte de la herencia del Reino Unido allí, pues hay un elogio de la persona, de la libertad individual, etcétera. Es una constitución liberal, con componentes sociales, porque se declara un Estado social, etcétera. El mantenimiento intento de mantener un estado de bienestar, que no se cumple, por desgracia. Pero bueno, desde la reforma neoliberal de los años 80, se sabe perfectamente que las condiciones de semi-esclavitud en los que se llaman los sweat shops, los talleres de costura de ropa para Occidente, es un hecho. Tenemos que hablar también de la explotación laboral en otros sitios, también pasó en Pakistán, ¿no? Un niño llamado Iqbal Masih fue asesinado y es para Naciones Unidas y para Amnistía Internacional un mártir, ¿no? En busca de los derechos de los trabajadores. Pues en la India es muy similar. ¿Cuál es el problema aquí realmente? Inspecciones de trabajo son inexistentes, hay un alto nivel de corrupción. Es cierto que la democracia parlamentaria más poblada del mundo no quiere decir eso que sea una democracia perfecta, pero hay representación en cada uno de los estados que componen el país. Aparte que es un país que es multiétnico, multirreligioso, a pesar de los problemas que indicó Paco anteriormente, y también multilingüístico, plurilingüístico. Es decir, hay aproximadamente, creo que son 60 idiomas oficiales. Y bueno, pues las películas por poner un ejemplo, de Bollywood, lo mismo las ves en la misma película en un sitio que está en hindi, en otro tienes en urdu, en tamil o lo que sea. Es decir, es un país más complejo de lo que parece, y yo soy el primero que digo que para mí es un gran desconocido, porque lo más leo, más veo que soy un completo ignorante, ¿no? Acerca de la India. Derechos humanos, sabes perfectamente que en una democracia prevalece lo que son la defensa de derechos humanos. La India no es adalid de ellos. Es verdad que eliminó la pena de muerte, salvo para terrorismo. Creo que anteriormente citamos lo que eran los atentados de 2008, pues a uno de los asaltantes con 20 años, es decir, siendo un crío que le habían lavado el cerebro, le ahorcaron. Es problemático en ese sentido. Entonces, bueno, eso hay países democráticos que tienen pena de muerte. Eso, claro, es un debate. Claro, por ejemplo, en el momento de Estados Unidos. Claro, después hay un tema también en cuanto a lo de las marcas, ¿no? Y el abuso de la mano de obra. Es cierto que por famosos documentales o el libro negro de las marcas y tal, ahora las marcas son las primeras interesadas en las grandes empresas en tener cierto código ético y cierta regulación. Es decir, más que los países en los que están ellos, digamos, subcontratando, son ellas mismas las que no les interesa que salga un escándalo, ¿no? Sí, y aparte de todo esto, se habla mucho del Made in China. Yo, a los que nacieron más o menos por nuestra época, Paco, o hasta nacidos en el 83, se acordarán de, ¿cómo se llamaba esta serie de televisión? Máster de Universo, ¿no? He-Man. Que miren la pata del muñeco de He-Man, cualquiera de ellos, no era Made in China, era Made in Malasia o Made in India. Sí, claro, fue cambiando, evolucionando, sí. Y, por ejemplo, la India tiene más impuestos textiles, también eso, cada economía, sí. ¿Cuántas posibilidades hay de que China e India, por mucho que sean ambos de los BRICS, entren en guerra entre ellos? Pues no te voy a decir que pocas, ¿eh? No. No, porque ya las hubo, es decir, y la guerra quedó, digamos, más cicatrizada, porque ninguno reconoce el territorio fronterizo como bien hecho. Es decir, por aparece, un conflicto asimétrico, un conflicto fronterizo, para que la gente se dé cuenta. Durante la Guerra Fría se piensa que el enfrentamiento que podía haber era Occidente con la OTAN frente al Pacto de Varsovia, justamente por lo que fue luego la ley marcial en Polonia, que estuvo a punto antes de invadirlo la Unión Soviética, tipo lo que pasó con Hungría o con Checoslovaquia. La gente no se acuerda que hace 50 años, y lo hablé en un conversatorio con Juan Carlos, 2 países de la OTAN casi llegan a las manos, como fueron Grecia y Turquía por Chipre. No, eso sí. Entonces aquí, aunque pertenezca a la y volverán. Sí. Pues ahí está. Bueno, y después en cuanto a los BRICS, ese intento de la moneda que iba a estar basada en oro, al final, como saben que es imposible generar monedas porque no hay casi oro, ahora están ya con las criptomonedas y con el
¿cómo se llama esto? El blockchains para hacer blockchain para hacer esa cadena. Por lo tanto, esa moneda al final tampoco va a tener mucho valor. Y yo creo que los BRICS, a ver, a lo mejor me confundo y me lo decís dentro de 2 años, ¿no? Pero que no se va a convertir en una especie de ONU, ni de Unión Europea, ni una especie de OTAN, ni nada de eso. Acordémonos de la Unión Euroasiática, que ya ha renunciado a ella Armenia, ya ha dado un tirón de orejas Rusia, Kazajistán, apareció Medvedev, que yo creo que cada vez que tuitea está borracho, porque suelta barbaridades de que Kazajistán nunca existió, es no sé qué, pero fíjate... Bueno, que pues eso que Kazajistán nunca existió es como Ucrania, que nunca existió. Sí, pues cuidado, está diciendo lo mismo, se ha vuelto un fundamentalista en ese sentido. Fíjate, el año de la invasión, 2022, a inicios de 2022, quedé en Madrid con un coronel del ejército de Perú, ya no dirige el CEP, Paul Veradelso, y me hablaba que las heridas están muy mal cerradas, pero era la época en la que, no sé si os acordáis, que esto da también para otro programa, Paco, la pseudoinvasión que hubo por parte de Rusia de Kazajistán por un levantamiento popular. El levantamiento popular fue debido a que dentro de las BRICS China se cansó de ser una sede para lo que se llama la minería, que tiene mucha ciencia detrás de Bitcoin, y esta se trasladó a Kazajistán. Y cuando hay mucha minería de lo que es Bitcoins en cualquier país, hay mucho consumo de energía y crisis energética. Se subió un poco lo que era, creo que el precio del petróleo básico o de gasolina y se montó en Kazajistán. Imaginemos que pase en uno de estos países tan poblados como es India o China, pertenecientes a las BRICS. El problema energético puede ser lo que lleve a un conflicto de pasar. Sí, imagínate, no, hacemos monedas, vale. En vez de dar a la máquina, ponen a hacer blockchains y el coste energético, claro. Sí. Horroroso, es que creo espera, a ver, ¿cómo? A ver. No me expliqué bien. No, oro haylo. Sí. El problema del oro es que no sostiene un crecimiento económico para hacer que la economía crezca. Es decir, cuando se deja el patrón oro, se deja porque el crecimiento económico mundial era más rápido que las reservas de oro mundiales. Es decir, tú no podías mantener un sistema monetario patrón oro porque al final lo devaluabas tanto que no tenía ningún valor. Entonces, al final, para hacer un crecimiento económico se hace con el dinero bancario, que es otra cosa distinta, no tiene un fundamento económico detrás. Es decir, los billetes de los países no sirven, valen lo que creemos que valen, no hay detrás nada. Y el patrón oro sí que había supuestamente un valor porcentual del oro en esa economía, pero con el crecimiento económico tan grande que tuvo la economía mundial, se abandona el patrón oro. Hay un programa que voy a hacer con Borja Montaño un día, que tengo que ver cómo hacemos fecha, para que nos explique el profesor de Economía, Historia de Economía, y nos puede explicar qué es eso del patrón oro, el Bretton Woods, ¿no? Y todo eso, el cambio que hay. Y luego ya para las commodities, que era, primero el dinero financiero, fiduciario, y ya luego el tipo de inversión en petróleo sobre todo, ¿no? Sí. ¿India qué clase de arma tiene? Bueno, eso ya está dicho ya. Tiene un ejército potente. ¿Cómo afectan las castas a los 200 millones de musulmanes indios? A ver, el problema de las castas es que está prohibido por ley, no existen, pero de facto existen. Sí. Existen. Y no solo eso. Ese hecho de casarse con alguien de otra casta está mal visto. También está el color de la piel, ¿no? Es un tema... Y incluso dentro del credo islámico hay también división ahí en musulmanes suníes y chiíes. Y el problema principalmente es que los chiitas son considerados persas o parsis. El hindú más famoso, aunque nació en Zanzíbar y Parsi, era Freddie Mercury, Farrukh Bulsara. Pero en este sentido también sí, no hay matrimonios mixtos, son bastante mal vistos. De hecho, se obliga en muchos casos a la conversión y se sabe que incluso dentro de las propias ramas del Islam, alguien que se convierta al Islam sunita al chiismo o viceversa puede ser acusado de apóstata y ejecutársele. Aquí no iba a pasar, pero también hay crímenes de honor, aunque no me parezca. Y siguen siendo muy potentes. Entonces afecta. Es lo que he dicho, Paco. Nominalmente no bajo la ley, la Constitución establece que no hay castas. Pero sigue siendo ese reducto, como pasa en Afganistán con el Pastunistán, salvando las distancias y demás. Es un factor pues tan social, tan enhebrado en las capas, que permanece, desgraciadamente, porque es una auténtica aberración. Sí, no, completa. Igual que una tradición que había lo de las viudas, ¿no? Que las quemaban con su marido, y cuando se prohibió eso, ¿qué pasó? Aparece el barrio de las viudas, que todavía existe hasta cierto punto, porque algunas familias, los hijos abandonaban a su madre y su madre iba a vivir sola al barrio de las viudas, que bueno, ahora ya no es así, pero sigue existiendo. Es decir, es algo... No existe como tal, no llega al nivel de pauperismo de, pongamos, 30 años, pero existe desde luego, sí.
Pues no veo más preguntas. No hay más. No tiene que ver con Francia. Bueno, lo de el Bretton Woods y de que Francia tenía Estados Unidos el oro francés, eso es cierto. Y como que no lo quiere devolver, eso es cierto también. Pero no, hay más razones que eso. Sí. Bastante más. Y, por ejemplo, estos países siempre, aunque no parezca así, hombre, financieramente son muy potentes, quiero decir, todo lo que se mete dentro de las BRICS, pero mucho de su economía no se basa tanto en volver al patrón oro, etcétera, sino en commodities, como he dicho. Lo leí en un, no recuerdo el título del libro, me cachis en la mar. Me parece que era de Daron Acemoglu, justamente, el de que ganó el premio Nobel de Economía, uno de los que ganó. Creo que se llama ¿Por qué fracasan los países? Quizá os suene. Y ahí aparecía el cambio y el crecimiento. Por cierto, que hay una cosa que es interesante. Yo no estoy a favor del neoliberalismo, ni muchísimo menos. Pero justamente cuando Manmohan Singh, que ya fue ministro de Finanzas antes de primer ministro en la India, de la tragedia, por ejemplo, industrial de Bhopal, se empiezan a aplicar medidas neoliberales y obviamente los estados más ricos crecieron muchísimo. Eso ha dado el potencial a la India. No quiere decir que los recortes subsidiarios en sanidad y educación hayan sido terribles, pero no llegan a crear un espectro en sanidad, sí, porque hay un colapso sanitario debido a la población. Pero en educación, con todo, se saben adaptar y sobre todo por una cosa, que es que hay un término que extenderme mucho, que se llama Junyar, creo que es, no me acuerdo cómo escribe, lo vi en un documental, que es que el hindú por idiosincrasia, por mentalidad, todo lo que puede, digamos, recuperar, tanto de tecnología como hace, lo recicla. Lo recicla, pero para darle un segundo uso. Ves a gente con teléfonos móviles que han formado, por ejemplo, por poner un ejemplo, una pyme que es de reportaje de boda. Y con un teléfono móvil del año Apple aquí en Europa lo reinician, le ponen software libre y funciona. Una forma de ver un poco eso en una película distópica era de Elysium, ¿no? De hace unos 10 años, con Matt Damon creo que era. Pero es eso, tienen esa... ¿Cuál, perdón? Que no la vi, que no la vi. No, te Me la suena recomiendo. Elysium, pero no la vi. ¿No? Sí, es Pero distópica y después hay demás. también una cosa que es que, al igual que en China, que siguen creyendo en la meritocracia, es decir, la posibilidad de que con estudios, eso sí, no estudios como lo que nos hizo nuestra Lonloe, que apruebe todo el mundo y todos felices, sino estudias y con esfuerzo entras en una buena universidad o en una buena escuela técnica y tienes un buen empleo en matemático y por eso dan lugar a los mejores matemáticos casi del mundo a día de hoy. Sí. Y todas las grandes empresas estadounidenses quieren matemáticos hindús, ¿no? Y dentro de las grandes empresas americanas hay muchos CEOs de origen hindú, ¿no? No por número, sino por calidad. Es decir, tú también, es verdad que tú puedes tener mucha gente y no tener a nadie donde escoger porque hiciste un sistema educativo en el que quitas valor a la meritocracia, ¿no? Que eso es algo que está pasando en España se ve. Yo que soy hijo de trabajadores y que me dijeron que para tener algo en la vida había que estudiar, la meritocracia para mí fue, digamos, la esperanza de mi vida y por suerte, más o menos, mira, vivo mejor que mis padres. Pero hay mucha gente... Claro, sí. El problema está en que ahora mucha gente habla mal de la meritocracia, ¿no? Pero bueno, eso es el problema que así está. Sí, eso ya no me meto en ello, pero pongamos un ejemplo. Es cierto que la meritocracia puede tener bien sus pros y contras, como todo. No, nada es perfecto. Bueno, como todo, ¿no? Pero el ascensor social, sobre todo para la India, era muy importante porque recordemos una cosa. En el caso de Japón y Corea del Sur es mucho más salvaje porque se exige tanto en la selectividad que da pie a suicidios. Pero la selectividad o el acceso a la universidad en países como es la India es muy exigente, pero ellos mismos son los que se aplican para... Yo he visto casos que pueden sonar un poco de David Copperfield, a que lo han endulzado. Oiga, mire usted, no. Chavales que tenían que ir de un sitio a otro de Calcuta caminando, con zapatos, vamos, que eran poco menos que sandalias rañadas, y al final lo logran. No quiero decir que el día de mañana puedan llegar a ser eso, CEOs y demás, pero al menos alguno de ellos alcanzará, pues, claro. Sí. No, eso es lo que se veía, bueno, es que es así la vida, es decir, cuando das un valor a algo, algo puedes conseguir, ¿no? Cuando no tiene ni valor ni la educación, pues ya vamos bien. Pues, nada, si hay alguna pregunta más y si no ya... ¿Cómo están las relaciones indio-pakistaníes? ¿Podría haber otra guerra? No creo que Pakistán... Siempre ha habido, es que no creo que haya guerra cerrada. Las trincheras no paro, es decir, y de hecho creo que están, en la zona de Cachemira hay Peor que nunca porque hizo una cosa bastante salvaje Modi, 2019. Escasos meses antes de la pandemia, debe ser para agosto o algo de esto. Con todos los problemas que tenía Cachemira, que encima se ha una Cachemira hindú, otra pakistaní, con todos los problemas que incluso tenía una capital en verano y otra en invierno, por climatología, bueno,
Pues lo que sucede es que nunca se atrevió incluso el partido más furibundamente nacionalista hindú a hacerlo, el Partido Popular Indio, y fue quitar la autonomía a Cachemira. Y Cachemira ahora mismo se ha convertido, por compararlo, en lo que era Chechenia del año 94 para Rusia. Mira, por ejemplo, hay una noticia de antes de ayer. Ataque. Al menos 4 muertos después de un ataque de un vehículo militar indio atacado en Kashmir. O sea, que hay ataques a diarios. Claro, hay ataques a diarios. grupos entre tal, es decir, que tampoco hay este tema. Es decir, esto no es un lugar pacífico. No, y que desgraciadamente, y no quiero extremear mucho más, perdón, no es que ha pasado de ser un conflicto netamente étnico a ser un conflicto religioso. Ya los grupos combatientes o separatistas que se llaman ya no tienen siglas seculares. Grupo combatiente no sé qué, esto, lo otro, como puede ser otro día el PKK, ¿no? Ahora son grupos mujahidín de no sé qué, ejército del Islam, etcétera. Se ha fundamentalizado. Sí. Pues, si no hay nada más, Mariano, lo dejamos y nos vemos en otro lugar del mundo en breve. Perfecto, intentando conocer mejor el mundo. Aquí en Bellum Artis viajamos a muchos sitios para intentar conocer la geopolítica mundial. No nos quedamos solamente en los escenarios que quiere ver la gente, que sería lo que más visitas nos da. Aquí con Mariano podríamos estar hablando ahora de Hezbollah, porque es experto en el tema, o hablando de Irán, porque sabe, es doctor en historia contemporánea, pero creo que tenemos también una obligación de contar más lugares, más fenómenos en el mundo, más problemáticas, porque eso es una visión que es importante, yo creo. Pues muchas gracias, Mariano, y si quieres decir algo al público como despedida. Bueno, he comentado esos 2 libros que no están traducidos. Bueno, el de Acemoglu está muy bien, Daron Acemoglu. El de A.S. Dulat y Asad Durrani, lo puedo escribir luego si no en comentarios. El de The Spy Chronicles ha sido polémico porque ha sido poner cara a cara al jefe del servicio secreto hindú con el jefe del servicio secreto pakistaní, el ISI, con toda la polémica que tiene. Y me parece muy interesante para entender la idiosincrasia de uno y otro país, pero sobre todo para ver cómo desde el enemigo, para los hindúes como ese Pakistán, se puede ver un país que ellos temen también por poderío económico, como un hermano mayor y vigilante. Pues muchas gracias, Mariano, y muchas gracias a todos vosotros. Espero que os haya gustado el programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir para que llegue más gente. Y si os gustan los programas, haceros fans, mecenas y apoyar al canal para que sigamos contando historias. A veces los programas deben ser peligrosos y los limitan. Lo ponen ahí en amarillo. Pasada una semana dicen, perdona, no era para tanto. Y otras veces dicen, sí, era muy peligroso y sigue limitado. Por lo tanto, para que no nos silencien y lleguemos a más gente, dar a me gusta siempre y sobre todo comentar. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica.